Bueno, son las 19:18, Robert, 29 grados de temperatura. Ya están los doctores Hernán Rodríguez y Eugenio Báez Maldonado. Y quería empezar con el doctor Rodríguez, preguntarle un poco cómo estamos en general, pero además, esto que decíamos, que hay especialistas de la salud que mañana ya empiezan a trabajar en sus consultorios, doctor. Así es una lista acotada, no es una lista en general, no es una lista muy amplia, ¿verdad? Así mismo, bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Y si realmente, como habíamos mencionado, ¿verdad? De a poco se va incorporando a las actividades en forma escalonada y de acuerdo a los resultados que vamos a ver en los próximos días, se va a establecer, se va a ver el impacto, ¿verdad? que produce toda esta situación, ¿verdad? Para ver cómo seguimos, ¿verdad? En este sentido, ¿cómo estamos hoy? Bueno, ¿cómo estamos hoy? Yo creo que lo que más se tiene que rescatar es lo que se aprendió en estas semanas o en estos 2 meses, ¿verdad? Principalmente. Y es allí donde es lo aprendido tenemos que poner en práctica. Ya lo mencionaste, los profesionales de la salud que van a estar empezando a activar tienen que aplicar todo eso que se aprendió, ¿verdad? Exigirle a sus pacientes y los pacientes tienen que exigirle también a los profesionales médicos. Ahí le interrumpo un segundito, porque ¿por qué algunos sí y otros no? Y voy a tomar un caso. Psiquiatras o psicólogos no entran en contacto físico con su paciente. Pueden atender en consultorio. Entiendo que no lo van a poder hacer aún. A diferencia de un odontólogo, un oftalmólogo, que sí van un poco al contacto con el paciente. ¿Por qué? Bueno, en realidad estamos hablando de una consulta médica. La consulta médica, por supuesto, tiene sus requerimientos obligatoriamente. Si no va a haber un procedimiento como los que mencionamos, un fonoaudiólogo, un otorrinolaringólogo, ¿verdad? Tiene que, digamos, cumplir los requerimientos mínimos. O sea, ya lo mencionaste, un psiquiatra o un médico clínico que eventualmente no va a hacer un examen físico, por ejemplo. O sea, son, vamos a decir, especialidades que al no tener un procedimiento quirúrgico estarían con posibilidad de realizar la atención siempre y cuando, por supuesto, tengan esos requerimientos que podemos mencionar dentro de un rato. Claro, pero es un poco la pregunta que yo insistí, Sí. ¿por qué algunos sí, otros no, digamos? No, por eso. Un odontólogo, un oftalmólogo, ojo, me parece bien que ellos sí trabajen, digamos, pero Sí. hay otros profesionales que cuidando el protocolo también podrían trabajar en la salud. Por supuesto, por eso, las especialidades que se mencionaron son aquellas que, digamos, realizan actividad o procedimientos, por decirlo así. Sí. Obviamente, aquellos que no realizan procedimientos lo pueden hacer siempre y cuando, por supuesto... Pero no en sus consultorios, doctor. Tienen que hacerlo a domicilio, según la disposición. O también por una videoconferencia se puede hacer. O sea, que son, vamos a decir, modalidades que se implementan o que se pueden implementar justamente para evitar esa cercanía, ese acercamiento físico. Una pregunta para el doctor, para empezar nomás, Robert. Sí. Quería preguntarte, doctor, ¿cómo estás viendo esto en general, el panorama en general como infectólogo? La cantidad de casos que tenemos, la gran mayoría provenientes directamente de Brasil o contagiados eventualmente en los albergues o en el Puente de la Amistad, no lo sabemos y no lo sabremos. Y precisamente lo de los albergues también, como una política de aislar los casos que llegan desde el exterior, doctor. Primero querría hacer un comentario sobre el tema de estas especialidades en particular. No sé si esas 3 especialidades son las que van a ser permitidas que trabajen o son parte de un grupo mayor. De hecho, parte de un grupo mayor, porque obviamente. Los odontólogos, los oftalmólogos, los otorrinos son las 3 especialidades, son los médicos de las 3 especialidades de más alto riesgo para contagiarse. Frente a un paciente que esté contagiado, el revisar la boca es prácticamente, en este momento, es algo prohibido para todos los médicos. Y si uno va a ir como odontólogo, oftalmólogo, por la cercanía que tienen que estar del paciente, estas 3 especialidades, yo lo pondría al último. Se van a enojar conmigo los especialistas, pero ellos saben. Hemos tenido muchas conversaciones con referentes de estas especialidades que me consultan a los infectólogos. Y ellos saben, de mi posición particular, que ellos son los que tendrían que tener... si van a trabajar, tienen que hacerlo con absolutamente todas las precauciones, con todos los implementos de protección personal. ¿Hubiese esperado más para autorizar esta? En el caso de estas 3 especialidades, yo esperaría un poquito para ver cómo está la circulación viral y no exponerlos a contagio, ¿no? Esas 3 especialidades son muy especiales. ¿Y en general, doctor? Y en general, estoy más tranquilo porque pasamos casi 2 meses, nuestros hospitales están tranquilos, las urgencias están tranquilas, no tenemos pacientes graves.
no tenemos casos que muestren que haya circulación comunitaria significativa, lo que nos da una tranquilidad con respecto al riesgo para el personal de salud que ve los pacientes en las urgencias, para la población en general y sobre todo para las autoridades que tienen que comenzar a levantar en forma inteligente, como dicen, pero sobre todo bien planeadas las restricciones a las actividades comerciales, ¿no? Estoy creyendo de que vamos a pasarla bien, siempre y cuando no tengamos una explosión de casos importados. Yo creo que la circulación está muy restringida a nivel nacional y sobre todo a nivel de la capital, pero corremos el riesgo muy importante de nuestro vecino que está en una curva ascendente de casos, tanto en generales como aquellos que requieren internación y la cantidad de muertes que están teniendo, ¿no? O sea, para nosotros el ser vecino de Brasil en este momento es un mal negocio. ¿Qué piensa, doctor, de la cuarentena inteligente esta primera semana? ¿Cómo la ve? Y ¿cómo debe evolucionar esto? ¿Debemos ir despacito? ¿Podemos acelerar algunos procesos? Hay sectores que están pidiendo una mayor liberalización de sus actividades. ¿Cómo lo ve desde su punto de vista, doctor? El asunto es que se planteó de un comienzo eso, el problema sanitario y el problema económico que van a la par, van agarrados de la mano, ¿no? Y estamos ya en dos meses, hay un porcentaje muy significativo de la población que la está pasando mal en términos por las restricciones a las actividades de sus negocios, a sus actividades. Y eso tiene un tope. El Estado no puede, de hecho, tampoco ha cubierto las necesidades de un porcentaje importante de la población, ha asistido a otros, pero no en general. Y eso se ha visto ya en la cantidad de negocios que han cerrado, de gente que han quedado desempleados. Entonces se tiene que buscar la salida de esto, lastimosamente, por suerte. Estamos en una situación, yo diría, casi privilegiada comparado con otros países de la región, si uno mira la cantidad de casos positivos y los casos sin nexo que si me mostrarían circulación, estamos muy bajos con respecto a la mayoría de los demás países. Creo que somos el país con números más bajos de contagiados, de pacientes internados y de fallecidos. Venezuela tiene menos contagiados, pero estamos en la misma cantidad de fallecidos. Habría que ver un poquito porque ellos tienen... Y las cifras no son muy... Hay que ver porque Así es. Los datos que dan a Venezuela son... Hay que tomarlas con pinzas, ¿verdad? Así es. Este país está muy lastimado. Doctor, voy a insistir porque usted mencionaba y decía recién, ojalá no tengamos una explosión de casos importados. Sí, Estamos teniendo un aumento de nuestros números con la cantidad de casos importados. ¿Qué hay que hacer? Porque hasta ahora la política viene siendo la siguiente: frontera cerrada. Llegan los compatriotas que naturalmente vienen porque se quedaron sin trabajo y estaban trabajando en Brasil y se quedaron sin nada. Se apiñan en el puente de la amistad, esperando que venga la resolución de poder entrar al país. Van a un albergue, ahora le toman la muestra al entrar al albergue y después al salir naturalmente. Pero debe mantenerse esa política, hay que cambiar de procedimiento, de metodología. ¿Qué haría, doctor? La cuarentena en los pacientes que vienen y que son positivos es mandatoria. Ya sea que estén acá, sean residentes permanentes del país o vengan del exterior, sea donde sea, no importa el origen, la persona que es positiva tiene que hacer su cuarentena. Y la cuarentena en un albergue es tan pesada como la cuarentena que uno hace en su habitación cerrada, que sin salir a dar un paso fuera de la habitación. Uno dirá, estoy en mi casa o yo estoy con extraños y sin privacidad. Hay diferencia evidentemente entre una y otra, pero el concepto es el mismo. Las personas que están con cuadros de COVID confirmados o con alta sospecha tienen que guardar la cuarentena. No hay nada, no se puede discutir con eso no hay nada que discutir. Pero con esa, dejar nuevamente ingresar a paraguayos, así gradualmente, de acuerdo al flujo de personas que vaya llegando al puente. ¿Y qué hacemos con esa gente que llega hasta que se quedan ahí en el medio del río, sentados, apiñados? Sí. Brasil los deja salir, Paraguay no los deja entrar inmediatamente. Sí. Entonces hay un proceso, hay un limbo allí en el que están conviviendo. Después se liberan los lugares en los albergues y los van trayendo. Ahora están hablando de los hoteles. La responsabilidad es nuestra, porque son ciudadanos paraguayos. El Estado paraguayo tiene que hacerse cargo de ellos, ver la manera, tiene que verse la manera, tenemos que buscar los rubros y
un sistema con un protocolo para aislarlos, ya sean en los hoteles, en otras instituciones como se venía haciendo, pero la responsabilidad del Estado paraguayo pues son nuestros conciudadanos. Doctor, sí. Al doctor Rodríguez le quería consultar justamente. Mucho se habló de que no están, digamos, bien llevados los albergues en el sentido de que hay lugares que estaban con apiñamiento, estaban más amontonados y hasta hoy no sabemos, y eso lo hablábamos en estos días, si muchos de ellos fueron contagiados, ya vinieron así del Brasil o fueron contagiados dentro de los albergues. Entonces, aquí hay vamos a tener un cambio en la política con respecto a los albergues. Doctor, algo se va a hacer de manera urgente, porque hoy me comentaban de que hay lugares donde la gente está muy nerviosa, incluso con posibilidades de algún levantamiento, algún problema ya interno entre ellos. ¿Qué se va a hacer, doctor, con respecto a eso? De hecho, la política, vamos a decir, la estrategia de los albergues es algo necesario, porque como vemos, y está demostrado eso, lo estamos viendo, que la mayoría de los casos positivos están viniendo del Brasil en este caso, que vemos cuál es la política sanitaria de Brasil, donde aparentemente no hay mucho interés en realmente esforzarse para la prevención de la transmisión del virus. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las personas que están viniendo del Brasil están con esa mentalidad de que no entienden por qué tanto esfuerzo en evitar esa transmisión, ¿verdad? ¿Por qué el distanciamiento? ¿Por qué? Entonces llegan a Paraguay, se encuentran con que tienen que ir a un albergue, que entre paréntesis, ¿verdad? Antes de esta situación, ¿verdad? No existía un protocolo a nivel mundial prácticamente de albergues. Eso se está viendo ahora, recién, sobre la marcha, se están arreglando, hay mucho por mejorar, y uno de los principales aspectos es justamente la aglomeración de personas. Todo debe partir, y ahí quiero hacer, por favor, un llamado a la atención, y vuelvo como dije anteriormente. Todo lo que hemos aprendido debemos ponerlo en práctica. Sabemos dónde está el virus, sabemos que el 30% de las personas no tienen signos y síntomas. O sea, yo puedo tener ahora mismo el virus y estar expulsando al hablar, por ejemplo. Nadie puede garantizar que yo no lo tenga. Puedo estar en ese 30%. Hay un 55% de personas que tienen cuadros muy leves, que está con un dolorcito de garganta, una congestión nasal y está expulsando virus. O sea, que hay un 85% de personas que no pueden percatarse de que están expulsando el virus. Entonces, a partir de vamos a decir, ese enfoque, ¿verdad? Automáticamente uno ya busca guardar distancia. Entonces, siempre es importante ponerse en el lugar de la persona que está en el albergue. ¿Qué yo haría si estoy en un albergue, por ejemplo? Por supuesto, yo me apartaría de la persona, me turnaría a la hora de comer, por ejemplo, no me reuniría a tomar tereré o a jugar naipes, porque yo voy a tener un temor de que la persona que esté enfrente mío me esté infectando, o al revés, el resto también. O sea, es una situación muy particular la de un albergue. Obviamente, desde el punto de vista de las autoridades, se está viendo realmente, y soy testigo, todo lo que se pueda hacer, digamos, para lograr ese objetivo de buscar un distanciamiento físico entre las personas que llegan y también crear una especie de estructura dentro del albergue de jerarquía y de coordinación. Doctor, viendo lo que está ocurriendo en Brasil, ¿se puede hablar de cuánto tiempo las fronteras van a permanecer cerradas? Porque esa es una decisión que ya fue comunicada hasta por el propio presidente. O sea, la cantidad de casos en Brasil, la situación, cómo evoluciona. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar tener esas fronteras cerradas? Y es difícil, pero van a ser meses categóricamente, ¿verdad? No me quiero animar a decir el tiempo, pero ¿cuál es la situación hoy de Brasil? Brasil tiene más o menos 160.000 personas infectadas, ¿verdad? Pero siempre hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar de los números, ¿verdad? Esos números son aquellas personas en quienes se hicieron los análisis, nada más. Esto hay que multiplicarlo, no sabría decir por cuánto, pero algunos dicen hasta por 10, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Volvemos al principio, ¿verdad? Todos estamos con COVID-19 hasta demostrar lo contrario. Entonces, es allí donde si hay más cantidad, ¿verdad?, en un lugar, eso no significa que en otro lugar no haya. Entonces, bueno, todo eso debemos tenerlo en cuenta. Y discúlpeme, quisiera volver al tema también de los profesionales sanitarios, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo claro. El tratamiento odontológico genera aerosoles, que son pequeñas gotitas que quedan suspendidas en el aire. Si una persona ingresa
tiene COVID-19, el virus va a quedar por un tiempo ahí flotando en el aire. Entonces, el espacio entre un paciente y otro no es como habitualmente, que sale uno y entra el otro. O sea, todo cambia, así que no nos vamos a sorprender si es que desde el agendamiento que se hace ya telefónicamente hasta el hecho de que si yo estoy con un dolorcito de garganta que me van a preguntar a la hora de agendarme, si yo le digo sí tengo, entonces esperemos que pase ese cuadro para atenderlo. O sea, todo el sistema va a cambiar, así que como digo, tenemos que colaborar con eso, ¿verdad? Ser honestos. Si yo estoy con un cuadro respiratorio, debo decir, yo estoy así porque yo puedo estar infectado con el virus, por ejemplo. Estoy viendo los números y quiero ir al doctor Báez de vuelta porque decíamos desde el 1 de mayo 447 casos detectados en el país. Desde el 1 de mayo 447. 413 de Brasil, quedan 34. Pero esos 34, otra vez, a esos 34 hay que restarle 13 que vinieron de otros lugares del exterior, de Europa o de algún otro país sudamericano. Entonces hay 21 casos, digamos, locales. Eso estadísticamente es muy bajo. Sí, insignificante. Es insignificante. Usted lo acaba de decir, doctor. Y viene el Día de la Madre. Y viene la tentación de ir hasta la casa de la mamá si vive medio cerca, de moverse. ¿Cómo encarar, doctor, esa realidad también? Porque uno mira los números y hay que decir, por un lado es positivo porque localmente no hay un contagio importante. Pero por otro lado también está la posibilidad de no ponernos en riesgo nosotros, sino poner en riesgo a los papás o a la gente de más de 60 años. Así mismo es. Quiero retroceder un poquito antes para complementar una pregunta que me pareció muy importante, el tema de los albergues. Yo creo que idealmente, y si nosotros hubiésemos tenido tiempo de prepararnos para una situación como esta, tendríamos que tener espacios físicos en donde podemos poner a las personas por separado, que sería la zona de recibimiento de esas personas que vienen de viaje. Le hacemos la muestra, en el día tenemos los resultados, los que son positivos van a un área de positivos, los negativos van a área de negativos, 2 o 3 días después a los negativos se les repite el test y si son negativos, siguen siendo negativos, quedan ahí, los positivos pasan al otro lado. Eso se llama hacer cortes en medicina, ¿verdad? Que es una estrategia que se usa cuando hay muchos casos y hay poca capacidad para tener, sobre todo, habitaciones separadas. Es diferente a buscar la inmunidad de rebaño de la que hablan. Es totalmente diferente. Porque a veces dicen, no, pero acá lo que importa es que la mayoría se contagie, gente joven, que está en buenas condiciones. Ojo, que es una teoría, por eso Exacto. Le pregunto a ustedes, son los especialistas. Es otra teoría, ¿verdad? Es simplemente separar los positivos de los negativos para que no ocurra lo que ustedes estaban sugiriendo, en que tal vez muchos de los positivos ahora se contagiaron ya estando en el albergue, ¿verdad? Eso no ocurriría si es que nosotros le hacemos rápidamente el test a las personas, identificamos los positivos, los ponemos a este lado, los negativos para acá. Los repetimos al cabo de cierto tiempo para ver si nos lo agarramos temprano, porque de repente si lo hacemos el primero, segundo, tercer día, la carga viral es muy baja y los test salen negativos. Entonces quedan como falsos negativos. Y en realidad 4 o 5 días después se le repite el test y son positivos. Y ese, si no son identificados, entonces contagian a las personas que están en esa categoría de no contagiados. Esa persona debería pasar al otro lado, ¿verdad? Eso sería el manejo ideal de estos pacientes. Pero como todo nos agarra de contramano, no esperamos nosotros que nos venga de 100 de Brasil todo positivo, y evidentemente nuestra capacidad de respuesta también es un poco lenta, no estamos teniendo ese tipo de respuesta que yo creo que tiene que hacerse un adecuamiento, aplicar los protocolos y darle la protección a las personas que están contagiadas para evitar que progresen, o si progresan, tener la capacidad de internarlos y darle la respuesta médica que requieran para evitar los casos graves y los fallecimientos, ¿verdad? Y las personas negativas, evitar que se contagien. Ahora, con respecto a tu pregunta específica, es un poco difícil de responder, ¿verdad? Uno está tentado a decir, bueno, hay tan pocos casos, no hay circulación, si yo estoy en cuarentena, mi mamá está en cuarentena, yo me voy con tapabocas, la posibilidad de que yo le contagie a mi mamá es mínima. Pero esa mínima es siempre un riesgo. Algún numerito, ¿verdad? Algún numerito es 1% o 2%, no se sabe. ¿Quién quiere ser el responsable de haberle contagiado a la mamá y perderle a la mamá por una enfermedad como esta? O sea, son cuestiones que uno tiene que ir poniendo en la balanza. Lastimosamente nos agarra muy pronto hasta... Tal vez por decreto presidencial podríamos pasar la Día de la Madre a diciembre y tal vez
No estaría mal la idea. Se hace eso. Postergar hasta septiembre. Pero la pregunta es si en diciembre vamos a tener ya anticuerpos industrializados, si vamos a tener vacunas, si vamos a tener... Yo creo que vamos a estar en condiciones diferentes, con toda seguridad. Primero vamos a saber qué pasó con la epidemia en Paraguay. Si se acabó en Paraguay, no circuló, pasó como cualquier otro brote epidémico, como pasó con el dengue. Sí. Tuvimos miles de casos de dengue. Y se está acabando, se acabó, creo ya que está. Pero se convive con el dengue, doctor. Se convive, pero... esa es un poco la pregunta que quería hacerles, porque acá estamos en el durante, no hablamos del después. Sí. Y siendo realistas, si tenemos una bomba infecciosa al lado como Brasil, las fronteras tienen que seguir cerradas. ¿Qué otra? No le puedo decir hasta que el virus desaparezca de Brasil, porque si no significa que el virus va a entrar. Y se va a contagiar nuevamente, se va a transmitir nuevamente. Sí, en este caso, lastimosamente estamos de vecinos con Brasil, mirando exclusivamente desde el punto de vista sanitario, no otras cosas, porque la relación con Brasil para nosotros es muy importante en muchos aspectos, pero en este caso en particular es un problema serio, ¿verdad? Porque ellos van a tienen una población enorme, el virus va a circular, llega la época de frío, el sur de Brasil, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul son estados fríos en invierno, hace mucho frío en esos estados y el virus va a tener mayor capacidad, se va a mezclar con otros virus respiratorios y vamos a tener ¿Cuál es la estimación que tienen, doctor, con respecto a cómo se va a comportar? Porque viendo un poco lo que está pasando en otros países del mundo, yo no sé si hay una mutación del virus que muchos hablan, ¿verdad? Aquí en el Paraguay. No sé si el clima va a ayudar porque estamos entrando en la temporada de invierno. Muchos hablan, y el doctor Sequera nos decía la semana pasada aquí, que recién después de la primera quincena, el próximo mes, quizás tengamos la mayor cantidad de casos que vamos a registrar en el país. Pero, ¿qué se tiene hoy en base a los datos y al comportamiento? ¿Qué es lo que se ve, doctor Báez Maldonado, con respecto a qué va a ocurrir de aquí en el mediano plazo? El coronavirus muta. Y de hecho ya se ha visto mutaciones con respecto al genoma original que salió de China. Encontraron ya mutaciones en Europa, se encontraron en Brasil, encontraron mutaciones en la Argentina, también en Estados Unidos. Pero las mutaciones pueden hacer dos cosas, o aumentar la contagiosidad o aumentar la mortalidad asociada a la enfermedad, le hace más violento o más contagioso. En este caso hasta ahora no se ha demostrado que ninguna de las mutaciones haya aumentado o cambiado la evolución de la enfermedad, que haga que la enfermedad sea diferente en el sentido de gravedad y riesgo de muerte. Pero sí aparentemente le ha dado mayor contagiosidad. A medida que va pasando de persona a persona, van adquiriendo velocidad, ajuste para hacerse más contagioso. De hecho, es una enfermedad muy contagiosa. Es mucho más contagiosa con respecto a la influenza, con la que siempre se compara, y la gente que es contraria al concepto de la pandemia por este COVID, tipo este SARS-CoV-2, quieren compararlo con la influenza y son enfermedades totalmente diferentes. Doctor Rodríguez. Sí, perdón, ¿sí? Una preguntita sobre eso, ¿no, Guillermo? Muchos comparan, doctor, que digamos, la influenza, la gripe común, qué sé yo, hay anualmente una cantidad de personas enfermas y una cantidad de muertes derivadas de esas personas. ¿Se puede hacer esa comparación así lisa y llanamente con respecto al COVID o está mal esa comparación? Se puede hacer esa comparación en el sentido de que, por ejemplo, en Estados Unidos mueren entre 30.000 y 50.000 personas por la influenza cada año. La influenza estacional, el virus H3N2, que es el virus que causa la influenza estacional, o sea, asociada a la época de frío en Estados Unidos. Pero muy pocas veces son causadas directamente por el virus. La mayoría, fácilmente más del 90%, son personas que se mueren, tienen influenza y mueren de infarto, mueren de complicaciones neurológicas, respiratorias, por descompensación de la diabetes, etc. La influenza descompensa las comorbilidades, pero ¿cuándo escucharon ustedes que la influenza haya saturado una terapia en Europa o en Estados Unidos y le esté causando 2.000 muertes por día de una sola vez, con cuadros pulmonares que son rarísimos, difíciles de manejar, que es todo un rompecabezas hasta hoy, a 4 meses, para todos los especialistas de terapia y neumonólogos, infectólogos, que no le encuentran la vuelta todavía a este virus, y tenemos todavía una mortalidad enorme asociada a la enfermedad. Eso no se ve con la influenza. Se vio un poquitito con la influenza H1N1 pandémica, que fue una cepa diferente,
pero tampoco ni remotamente parecido a lo que estamos viendo con Le planteaba eso porque hay gente que dice, convivamos con esto, que es normal, digamos, o sea, otros tipos de enfermedades también causan muertes. Digo por esa simpleza de la comparación. Es difícil convivir con 2.000 muertes por día o 500 muertes por día, y para nosotros que haya 10, 20 muertes por día en las terapias, es difícil absorber eso, es muy difícil absorber, por una sola enfermedad infecciosa. Se va cerrando la primera semana de la fase 1, doctor Rodríguez. Sí. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que ustedes ven como más complicado dentro de esta fase 1 y esta primera semana que empezó el lunes pasado? Mañana empieza la segunda semana de la fase 1. Así mismo, bueno, justamente me sonreía porque lo más difícil es justamente lo más fácil, ¿verdad? O sea, que las personas, y vuelvo a insistir porque realmente es a veces complicado entender, ¿verdad?, que lo más fácil, el distanciamiento físico, el uso de mascarilla correctamente. Estamos viendo las imágenes, alguien que se le toma la temperatura y tiene la nariz afuera, por ejemplo. Eso inmediatamente, el que toma la temperatura tiene que decirle, por favor, levántese la mascarilla cubriendo la nariz. O sea, tenemos que constantemente cuidarnos y controlarnos todos. Eso es lo que vemos. ¿Y ustedes ven que eso no se respeta en el mundo laboral? Eso se ve no solamente en el mundo laboral, sino en todas partes, ¿verdad? Una de las noticias también obedeció a eso, ¿verdad? Que alguien que cruzó la frontera. Bueno, ese tipo de situaciones tan simples, ¿verdad? Y como decía el doctor Eugenio Báez, ¿verdad? Realmente ese tipo de situaciones pueden marcar la diferencia entre un aumento de casos o de muertes y una disminución, ¿verdad? Eso es categórico. Entonces, eso es lo más difícil. Por eso hay que seguir insistiendo, aunque parezca repetitivo y cansador, y que la gente me diga, hoy me llamaron a mí para preguntarme justamente si un familiar mío, para ver si puede ir a visitarle a otro familiar. No hace falta que me llame a preguntar, ¿verdad? Eso ya lo tienen que saber, yo lo doy por sabido. O sea, realmente eso es fundamental, ¿verdad? Y también quiero complementar a lo que dijo el doctor Eugenio, ¿verdad? Que va a llegar dentro de las próximas semanas una circulación de otros virus respiratorios. Pero vamos a ver el lado, entre comillas, positivo. Todas estas medidas que se están tomando también van a beneficiar para evitar, ¿verdad?, complicaciones, enfermedad y muerte por los otros virus respiratorios. El año pasado fallecieron 120 personas por virus respiratorio, 64 por virus influenza, ninguna estaba vacunada, por ejemplo. Estas medidas entonces también van a beneficiar, es cuestión de ir ajustando, insistiendo, controlando, y ese control tenemos que hacernos entre todos, ¿verdad? O sea, no esperar que las autoridades o la policía vaya detrás de alguien que se escapó, no, eso tiene que ser una medida donde todos tenemos que ser criteriosos y controlarnos constantemente, para que de esa manera lo normal sea justamente esto y evitar complicaciones posteriores. Doctor, Guillermo, creo que hay que reconocer también a la población que hubo una aceptación de estas recomendaciones también muy remarcable, muy significativa, porque vemos que el volumen enorme de gente que usa sus tapabocas, que se lavan las manos, que hacen todos los controles, es decir, que el mensaje llegó y la gente realmente respondió. Y el resultado de eso es esta circulación baja que tenemos. Claro, ese número, perdón, 24 casos locales. Directos acá en 10 días. Eso es porque la gente respetó las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Eso es así de simple. Eso hay que reconocer también, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Los doctores Eugenio Báez, Hernán Rodríguez compartiendo con nosotros periodísticamente. Y vamos a hablar de dinero, Roberto. Sí. De trabajo, dinero, economía. Es la otra gran pata un poco de esta cuarentena. Con dos exministros de Hacienda. Manuel Ferreira y César Barreto ya están con nosotros acá. En un ratito vamos a hablar con ellos. ¿Qué se tiene que hacer o qué se puede hacer, Guillermo? Los programas de asistencia social funcionaron, funcionan. Las MIPYMES se quejan de que no acceden fácilmente al crédito. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué hay que hacer? Lo que vos planteabas. El después anunciaron una inyección de $2.000 millones el ministro de Hacienda, Benigno López, también. Sí. Le preguntamos esto a los exministros. Sí, señor.